Continuamos con más de La Primera. Muchísimas gracias por su preferencia y como lo dice el sector Psicología en La Primera, estamos con la licenciada Mayra Morales del Centro Psicológico Sigma. Vamos a hablar que por qué es necesario evaluar psicológicamente a una persona que desea formar parte de las Fuerzas Armadas. Buenos días, licenciada. ¿Cómo estás? Buen día. Yo feliz de estar con ustedes como siempre. A ver, ¿esto tiene un porqué? ¿Las personas quieren formar parte de las Fuerzas Armadas? Las personas que quieren formar parte, ya sea de la policía, el ejército, la naval, tienen un constructo de pensamiento bastante interesante. En muchos casos es rígido, ya, pero tienen mayor tolerancia a la frustración y tienen mayor control emocional en muchos casos. ¿Por qué se pide una valoración psicológica o se debería pedir antes de que un postulante logre ingresar? Porque necesitamos saber cómo está emocionalmente. Necesitamos saber qué tipo de constructo tiene tanto del hombre como de la mujer. También necesitamos saber cómo maneja su ira, su frustración, y no olvidemos que en muchos casos llegan a matar a su pareja y matarse. Y ahí hacemos una recopilación, decimos, pero ¿qué es lo que ha pasado? Y si vamos analizando su conducta desde el enamoramiento, desde el colegio, han sido personas totalmente intolerantes a la frustración, con bastante ansiedad, baja autoestima, muy controladores y violentos, no solamente con el entorno de pareja, también con los amigos y con la familia. Además, que no olvidemos que el hecho de, en muchos casos, ser sometido por un ente superior constantemente, hace que se cumpla el ciclo de la violencia. Mi jefe me grita, yo le grito a mi esposa a mi hijo al perro, el perro al gato, y así va a ir en cadenita. Si yo no puedo discutirle a mi jefe por todo lo que me pasa o todo lo que yo vivo en mi entorno laboral, ¿con quién me voy a desfogar con mayor facilidad? Con mi propia familia. El uso de armas, portar armas, debería ser también con una previa valoración psicológica y en muchos casos psiquiátrica, para ver también qué tipo de rasgos de personalidad tiene o si ya tiene una personalidad bien cimentada y si es una personalidad que puede generar algún tipo de consecuencia. Licenciada, ¿y esto tal vez no sería al revés? Digamos que ellos entran a trabajar o entran esto para formarse más bien en el tema del carácter, de ser un poco más pacientes, de tolerar, digamos, por ejemplo, el decir, ¿no? El demandar a las personas. Por ejemplo, sabemos que las Fuerzas Armadas tienen un régimen de mandar, de que es una orden y tienen que acatar. ¿No sería al contrario más bien? En realidad, si te pones a pensar, ellos son las personas que tienen que ser más sumisas y complacientes los primeros años de estudio. Por eso es que muchos van desertando. Entonces, ellos tienen que tener el carácter para aguantar este tipo de vida. Los 5 años de estudio que tienen, fuera de si van a hacer especialización, si no se cumple con estas características, la mayoría va a ir desertando o se van a hacer sacar. Muchas veces lo hacen de manera inconsciente, pero es porque no es el tipo de constructo de vida que ellos quieren. Sí, dentro de las Fuerzas Armadas se les va formando un carácter mucho más fuerte. Claro. Pero si no tienen el carácter fuerte establecido, si no tienen un constructo de pensamiento relativamente formado, muy difícilmente, primero, que ingresen y segundo, que sobrevivan ese periodo de estudio, ese periodo de preparación. Ah, ya, perfecto. Entonces hay que tener, antes de ingresar, estos adolescentes tendrían que pasar por una persona que maneja psicológicamente el tema para analizarlos. Lo ideal sería que pasen previamente, antes de ingresar a las escuelas de formación, por una valoración psicológica. ¿Por qué? Porque también tenemos que ver si esta persona, por ejemplo, tiene rasgo o intento suicida, ya sea en pensamiento, en acción o en intención, si la ha tenido antes. Porque vivir esta presión dentro de la convivencia ahí encerrados puede generar que esta persona se intente matar o se mate. Ver qué tipo de constructo tiene, pongámosle, en cuanto a la figura femenina, si es un varón, o por el contrario, porque también se han dado casos, qué tipo de constructo tiene la mujer sobre la figura masculina, qué tipo de rol va a ejercer, si tiene una personalidad pasivo-agresiva, si tiene una personalidad agresiva, si tiene una personalidad pasiva. Estas cosas nos van a ayudar a determinar si la persona es apta para poder ejercer poder, porque no olvidemos que las Fuerzas Armadas, si bien están a cargo de un ente superior y va a ser siempre así, pero son los que ejercen poder.
Claro. Pero si vemos que esta persona es inestable, puede tener problemas de celos, es una persona que tiene tal vez un trastorno de personalidad como tal, porque una cosa es tener rasgo, es tener algunas características, y otra cosa es tener la personalidad enraizada, pero como un trastorno. Y si yo no evalúo esto, probablemente pues esta persona que va a portar armas puede ser un potencial asesino. O por el otro lado, si yo veo que esta persona, y no he analizado que esta persona en su infancia, en su adolescencia ha sufrido algún tipo de agresión, se ha empezado a cortar, ha tomado raticida o ha tratado de hacerse daño, puede que esto ocasione que se lastime, lo intente o logre matarse dentro de nuestra institución. Por eso la importancia de hacer una valoración previa. Lamentablemente en nuestro sistema solamente mandamos a valoración cuando vemos que tiene algún tipo de herida. Entonces decimos... O sea, ¿no hay ninguna de estas entidades un test psicológico antes de ingresar o sí? Por el momento se les aplica solamente si vemos que en la evaluación física tiene algún corte. Para las personas que no saben, antes de ingresar a cualquiera de las Fuerzas Armadas, policía, cualquier cosa, ellos, son evaluados físicamente, ¿no? Pero no hacen un test psicológico. Es muy superficial, es demasiado básico y en realidad no se les aplica a todos. Por ejemplo, para el servicio premilitar, los van metiendo, pero de pronto aparecen unos 15 o 20 adolescentes en tu consultorio diciéndote que no pueden ingresar porque les han pedido una valoración psicológica. ¿Por qué? Porque les han encontrado rascaduras, les han encontrado moretones o les han encontrado heridas pasadas. Entonces, nosotros deberíamos hacer esta valoración si tiene para o no todos, tiene cortes. en general, ¿verdad? Porque Antes de ingresar. Hay muchos que no se infringen daño físico, Claro. pero y el emocional. Es por eso también que, en las noticias se ve, ¿no?, a futuro, cuando ya son mayores, que no ya tienen una familia, que a veces la golpeó, que a veces la mató, y se ha visto muchos casos. Y esto también, licenciada, pero a veces es como hereditario, porque el papá fue militar, el hijo también tiene que ser militar o también tiene que ser policía, ¿no? Sí, la mayoría cumple con esta cadena, pero no olvidemos que una cosa es cumplir la cadena profesional y otra cosa es cumplir la cadena conductual. Y hay policías, hay militares que son las personas más cariñosas, más firmes, más amorosas y más educadas. Y han podido tener otro tipo de constructo familiar, ¿no es cierto? Pero va a depender del tipo de personalidad que yo tengo. El tipo de constructo social. Si yo tengo un constructo social en el cual minimizo a la mujer, vamos a tener serios conflictos, ¿no es cierto? Y más si yo permito que esta persona porte armas. Y la voz de mando también. No sé, Cintia, si le podemos traer un vasito de agua a la licenciada, por favor. Y también la voz de mando que uno tiene en estos casos y la orden, ¿no? El seguir, como usted dice, a veces se ingresa y tienes que ser disciplinado, tienes que hacer caso. Si yo digo rojo, esto es rojo. Si yo digo blanco, esto es blanco. Entonces se van formando también con esta mentalidad y al momento ya de formar una familia es donde vienen los problemas. Claro, ahí la importancia de ver si es una persona que se adapta o no se adapta al entorno. Si es una persona de un pensamiento totalmente cerrado, no va a cambiar su constructo. Y si yo aquí mando, en mi casa voy a mandar y en mis amigos voy a mandar. Y en el círculo, en realidad, todo, que yo tenga, voy a mandar y se va a decir lo que yo digo. Digamos, pero si ¿no? es una persona con adaptación o con fácil adaptación a las circunstancias, en el trabajo va a ser una persona totalmente enérgica, muy firme y nada va a mover su posición. Pero si nos vamos a la familia, a veces son bastante permisivos o son bastante flexibles, mucho más que la pareja, ¿no? Lo que tenemos que ver nosotros y aprender a identificar es el hecho de que si esta persona tiene características de una persona potencialmente agresiva. A eso quería llegar, licenciada. ¿Cómo podemos saber, si una persona es, agresor, si una persona también tiene algunas mentalidades de enfermo, psicópata o la voz de mando, como decimos, o el orden? ¿Cuáles son los pasos o cómo nos podemos dar cuenta, no? Para que esto sea de una manera bastante verificada, tiene que ser por una evaluación. Pero si nos vamos a ir a constructos bastante superficiales, el hecho en el cómo se refiere, en el caso de los varones, a la mujer. Anda a cocinar. ¿Qué estás haciendo aquí? Esta es charla de hombres.
ahí ya nos está dando un constructo de que tiene una agresividad, puede ser verbal. La primera señal. La primera señal. Otro es la manera en la cual yo me voy a referir a un otro. Si me voy a referir con desprecio, si me voy a referir de una manera agresiva, queriendo que el otro se humille, o por el otro lado voy a preferir que esta persona me ruegue y me implore, haciéndome creer que yo soy lo máximo. También cómo voy devaluando al otro. Esas son características que son bien notorias, ¿no? Y ahí viene la habilidad de pasivo-agresivo de, pongámosle, ¿no? Las mujeres son bien tontitas, todo aguantan, pero vos no, pero tú eres mujer. Claro. Entras dentro del constructo, ¿te das cuenta? Otra de las características es el hecho de qué tipo de roles van a cumplir si tienen hijos. Ya, vos anda a lavar, anda a cocinar, anda a ordenar y vos vamos a la cancha. O vos puedes ir a la fiesta y vos no. ¿Vos por qué? Ya, vaya a dormir. Este tipo de características nos van a dar señal. Otra característica muy, muy notoria que no la solemos identificar como tal porque lo hemos normalizado es el hecho de que la persona agarre y se dirija al otro de manera despectiva. Desde el saludo. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Por qué estás sucia tu porno? Ya, levántalo. Ya es chocante. No es una voz de mando, si te das cuenta. Esto ya es una orden despectiva hacia el otro. Exacto. Desde la mirada, ¿no? Desde mirarte así, o que tú me hables y yo mirar a otro lado. O sea, estas características nosotros las hemos normalizado y decimos, es que es por su profesión. Nada tiene que ver la profesión. Un psicólogo no va a ver a las personas por su cerebro. Un médico no debería ver a los pacientes por número, y un policía o un militar no debería ver a las personas por si es criminal o no es criminal. Finalmente somos seres humanos, pero primero tenemos que ver qué tipo de constructo voy a tener, incluso para aprender a las partes, porque si yo tengo un constructo machista y viene a denunciar a una mujer, pero te lo has de buscar, ¿qué siempre habrás hecho? Y es lo que sucede, ¿no? Hoy en día es lo que sucede. Entonces, licenciada, ¿debería ser obligatorio hacer un test psicológico antes de ingresar? Debería ser totalmente obligatorio para todos y cada uno de los postulantes. Y si nosotros vemos que tiene características que pueden ser nocivas para él o para alguna parte de la sociedad, no se debería permitir. Y por lo menos hacer igual un tipo de evaluación cada año, puede ser una vez al año, ¿no? Para ver el comportamiento también o la personalidad de esta persona. Claro, porque esta puede ir modificándose, como te digo. El rasgo de personalidad se puede ir modificando como tal, porque no es algo cimentado como tal, salvo que sea un trastorno y eso ya no se mueve, es como una piedra. Pero los rasgos de personalidad pueden ir subiendo y pueden ir bajando. Lo ideal es que se realice mínimamente cuando ingresa y cuando va a salir. Porque si me ha ingresado como una persona totalmente adaptable, totalmente tranquila, pero para salir veo que tiene rasgos o conductas de ser un potencial agresor, ¿será conveniente darle poder, darle arma? Y eso hay que pensarlo y hay que evaluar también, ¿no? Pero esto lo tenían que tomar en cuenta también las personas, las autoridades, porque al momento de ingresar, como bien lo decía, tal vez entran con la flexibilidad de lograr sus metas, sus objetivos, pero en el transcurso ya también del estrés, del mando que hay, de la autoridad, hay que ver también cómo se va moldeando la persona, ¿no? Claro. Esto se va a ir modificando y también va a influir mucho el tipo de instructor que yo tenga. Si yo tengo un instructor que es firme, es estricto, es una cosa. Pero si tengo un instructor que me va a venir a menospreciar, a invalidar por completo, ¿por qué intentan suicidarse? ¿Por qué muchos han desertado o han escapado? Y tal vez tenemos una mala información o un mal conocimiento también de la manera de ingresar, porque yo escucho a muchos padres de familia incluso que dicen, no, vas a entrar a la pre-militar Walter y te vas a volver hombrecito, o te vas a volver machito, ahí vas a dejar de ser un niño y te vas a convertir en un verdadero hombre. Lamentablemente, esto es el constructo social que nosotros les metemos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestra familia. Porque asumimos que como yo no lo voy a maltratar, que un otro me lo maltrate le va a dar carácter. Y en realidad no es correcto, porque no le va a dar carácter, le va a dar resentimiento o le va a dar heridas que van a ser muy complejas de sanar. Entonces, es un constructo falso el que aplicamos. En muchos casos sí, digamos que han madurado, entre comillas, porque han tenido que verse las negras.
no han comido lo que han querido, no han dormido hasta la hora que les ha dado la gana, pero no es porque se haya hecho hombre en el cuartel, sino porque se le ha limitado determinados beneficios y eso ha hecho que probablemente madure, pero en muchos casos genera resentimiento. Por eso una gran mayoría de los varones, sobre todo que regresan del cuartel, regresan con un cambio conductual muy fuerte. Son más agresivos al momento de verbalizar y en muchos casos se encierran, no quieren salir. Y uno dice, pero ¿por qué ya eres libre, ya salió del cuartel? ¿Te has acostumbrado al encierro? No, no es eso, sino que ya les han generado temor. Temor a que los lastimen, a que los humillen, a que los ofendan, a que Y les es como pase que algo. ponen también un escudo o una pared para no ser humillados ni mandoneados, como se puede decir, ¿no? Claro, se genera dos polos ahí. Algunos han logrado salir con normalidad, entre comillas, pero la mayor parte de las personas, sobre todo que salen del cuartel, salen con dos polos. O son personas totalmente ensimismadas que se encierran, no quieren hablar, no quieren tener contacto por miedo, y hay otras que más bien tienen un resentimiento cargado y lo tienen O que salen sacar de alguna agresivas. manera. Correcto. Muy bien, licenciada, tal vez alguna recomendación también a los padres de familia, porque tenemos esa información errónea, como le decía, ¿no? Yo creo que esto debería venir y se debería hablar este tema. Bueno, si los papás tal vez no tienen tiempo para hablar de este tema, hacer un test psicológico, ir a buscar ayuda a un psicólogo, psicóloga, para antes ingresar y que tengan la información correcta también. Claro que sí, nosotros siempre les recomendamos cuando vienen por una valoración psicológica, previo a la entrevista, a las evaluaciones, cuál es su motivo o su incentivo para pertenecer a estas fuerzas, ya sea para el premilitar, para el cuartel o para ser parte como tal, ¿no? Y hacerles entender también que esta evaluación es necesaria porque yo necesito saber en qué condiciones mi ser querido está entrando. ¿Y en qué ¿Y en qué condiciones va a salir también, Y ¿no? además, dentro de todo este proceso, por lo menos una vez al mes, deberían ir a un especialista en psicología que pueda ayudarlos con esta carga afectiva, porque lo que viven adentro es bastante fuerte para sobrellevarlo de manera particular o reprimirlo, porque en realidad solamente hacemos una bomba de tiempo. Ahora me callo, ok, pero en algún momento voy a explotar y puedo explotar con la persona equivocada. Exactamente, y esto mucho más adelante también trae sus consecuencias. Cuando ya formas un hogar, formas una familia o también tienes tus hijos, ¿qué manera o qué educación les vas a brindar? Entonces hay que informarse y mucho más, pedir ayuda a un psicólogo o una psicóloga. Muchísimas gracias, licenciada, por traernos esta información. Gracias a ti, yo feliz de poder brindar un poco de información a la gente. Por favor, para las personas que quieren hablar de este tema, tener más información, los números de contacto y las redes sociales. Bueno, nos pueden encontrar en los teléfonos 705-47640, 699-13834 y en nuestras redes sociales en Facebook como Mayra Morales Psicóloga y en TikTok como CIMAC Consultorio Psicológico. Y bueno, esperemos que más adelante se tome en cuenta también este test psicológico que decía la licenciada para verificar y ver cómo entran y cómo salen también, ¿no?, las personas, para ir evaluando el tema de su conducta, del carácter y bueno, para que en un futuro no sean personas que agredan a otras personas y terminen muertas. Correcto. Muy bien, de esta manera continuamos con más, nos trasladamos hasta Cochabamba.